Una de las noticias más importantes de esta semana, del mes, del año posiblemente, sea el precio del dólar en Colombia. Desde antes de que ganara la presidencia Gustavo Petro, la oposición ya estaba diciendo que si ganaba, pues el dólar iba a subir a 5.000 pesos o incluso más. Hoy, más de 100 días después de que ganara su mandato, pues ya vemos que el dólar en este momento está en 4.815 pesos. Algunos expertos dicen que definitivamente vamos a acabar el año con los 5.000. Y queremos saber qué tan responsable es el gobierno de Gustavo Petro sobre esa subida del dólar, sobre ese precio del dólar. Para eso estamos con dos personas expertas en el tema y que nos pueden dar su punto de vista distinto. Estamos con el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. Gracias por estar acá. María Camila, un saludo muy especial y también un saludo muy especial al senador Gustavo Bolívar. Exactamente, saludamos al senador, bueno, Ya me Gustavo Bolívar, ya le estoy diciendo ex senador, ¿sí ve? Eso le pasa, senador. retiraron, Dios mío. Hola Camila y Juan, es un gusto compartir aquí ahora contigo. Lo compartimos muchas veces en los debates en el Congreso y siento que es un señor muy serio y muy respetuoso además, a pesar de que estábamos en orillas distintas. Exactamente. Y precisamente queremos saber que la gente que puede ver este canal sepa, digamos, desde distintos lugares, desde distintas posiciones, qué tan responsable es el gobierno de Gustavo Petro de esto. Mi querido Juan Daniel Oviedo, estábamos viendo que las declaraciones, por ejemplo, de la ministra de Minas y Energía, luego de la viceministra, dicen los críticos que han generado pues cierta desconfianza en los mercados internacionales. ¿Qué tan cierto es esto y de verdad que esté el dólar en este momento en 4.815? Bueno, María Camila, muchas gracias y en efecto es clave ser muy ponderados, como se puede plantear en diferentes escenarios. El precio del dólar tiene unas variables que tienen un impacto o que tienen una fuente interna, pero también, como se ha señalado por diferentes expertos, una fuente global. El hecho de que la economía global se esté recuperando de una recesión y esté encontrando dificultades de poner a funcionar todo, pues ha generado un fenómeno o una inflación muy fuerte en todos los países del mundo y la forma para controlar la inflación por las políticas monetarias, por las autoridades monetarias, está asociado con el incremento de las tasas de interés, y ese incremento de las tasas de interés, particularmente en Estados Unidos, que se ha hecho de forma más acelerada, pues hace más rentable poner plata en Estados Unidos. Y si hace más rentable poner plata en Estados Unidos, pues mucha gente que puso su plata en Colombia dice, yo salgo de Colombia, compro dólares para poder comprar activos en Estados Unidos. Entonces, esa lógica de liquidar inversiones en pesos para poder comprar dólares y hacer inversiones en Estados Unidos por la mayor rentabilidad de esa tasa de interés, pues está generando una presión de escasez de dólares, llamémoslo así, en el mercado de Colombia, y por consiguiente el precio ha subido. Es un tema global que estamos mostrando todos los países. Sin embargo, como lo mencionábamos en diferentes escenarios, en el precio de corto plazo de la tasa de cambio, las expectativas son muy importantes. Y algunas declaraciones de parte del gobierno nacional, tú mencionabas el sector de hidrocarburos, dieron un mensaje confuso frente al futuro de la composición de la explotación de hidrocarburos en Colombia en el muy corto plazo. Recordemos que a Colombia solo le quedan 7 años de gas y 7 años de petróleo. Esto significa que cualquier declaración frente a decir no habrá más exploración o no habrá explotación de hidrocarburos, pues rápidamente llevó a que muchos analistas dijeran, uy, aquí va a pasar algo, porque 6 de cada 10 dólares que recibe Colombia por exportaciones vienen de petróleo y carbón, y si Colombia va a importar gas, va a tener que comprarlo más caro. Y eso rápidamente, esas expectativas se anticipan y se materializan en un precio, que fue la escalada alcista que vimos la semana pasada. Ya el presidente
puso un tate quieto, dijo no, los contratos presentes se van a respetar, falta decir qué va a pasar con los contratos futuros, y los mercados han reaccionado y esas expectativas se han corregido parcialmente, y por eso, como tú lo mencionabas, la información más reciente es que tenemos la tasa de cambio transada en este momento a las 9:45 de la mañana en 4.829 pesos. Senador Gustavo Bolívar, ¿qué tan cierto es esto que acaba de decir el exdirector del DANE? Bueno, digamos que podría coincidir con Juan Daniel en la mayoría de cosas que acaba de decir, pero no en el impacto, no en la cantidad que golpea una declaración como la de la ministra o la del mismo presidente de la República en un mercado global que para moverle un peso se requieren de miles de millones de dólares. O sea, hoy el mundo tiene dos problemas encima muy grandes que son los que han hecho que la gente se resguarde en el dólar. El primero es la inflación. Estados Unidos, que están en campaña presidencial ya, y para el Senado en pocos días, para el Senado y la Cámara, para el Congreso, en noviembre, en pocos días, pues está sufriendo un problema muy grande que nunca habían sufrido, que es el de la inflación, y para frenarla, pues han tenido que ir subiendo las tasas de interés para frenar el ímpetu de los créditos, bueno, el efecto que tiene el alza de las tasas de interés. Entonces, si a esto se le suma que el mundo anuncia una recesión, los capitales golondrina, es decir, estos capitales especulativos que van de país en país mirando dónde ofrecen más tasas para aterrizar allá, pues prefieren ganar un poquito menos en Estados Unidos, sabiendo que es el país que maneja la maquinita de imprimir billetes, que no en Colombia ganar un poco más, pero con una inestabilidad económica. Entonces ahí es donde sí entran a jugar esas dos variables externas, o sea, inflación mundial, porque hoy un punto más, un punto menos, casi toda la inflación en el mundo está por encima del 10%, o un poquito menos, pero incluido la de Estados Unidos, que es una potencia mundial, la nuestra está en 11. Entonces, inflación más anuncio de recesión hace que, primero, los capitales golondrina, atraídos por esas altas tasas de interés, se vayan al mercado de los Estados Unidos y se paren en el dólar. Y lo segundo, que con el anuncio de recesión, siempre suelen las recesiones golpear más los países emergentes, y Colombia es un país emergente. Entonces también sacan el billete y se lo llevan para allá. Pero también hay un tema que empezó ya a jugar en reversa, y es la apuesta. No crean, pero en esto hay apuesta. Cuando ven que un dólar está disparado en un país, van y se paran allá a comprar dólares. Y ahorita, como ven que está bajando, se acordarán de mí que vamos a tener 2, 3 días también de rebajas. Porque ya dicen, bueno, ya compramos aquí a 4.900, es hora de vender porque esto empezó a bajar. Y eso fue lo que pasó con este fondo brasilero que ustedes ya vieron ayer, que se vino para Colombia y le metió billones de pesos a esta cosa para ganar dinero. Y hoy seguramente ya tienen que estar saliendo a vender, porque son capitales especulativos, lo que llamamos capitales golondrina, que están apostando de un lado a otro. Entonces, sí tiene que ver más digamos, las variables externas que la interna. Yo no creo, mire, yo los digo, no porque esté en este gobierno, sinceramente, que el mundo esté pendiente de lo que diga una ministra, y sobre todo en un tema que ya se venía trabajando en campaña, que es una promesa de campaña: no habrá más exploración. Ojo que ahí siempre confunden el tema con explotación. Nunca se ha dicho que no habrá más explotación. ¿Y cuál es la diferencia? Explorar es que en este gobierno no se entregarán más bloques de exploración, pero en el gobierno anterior, incluso en el mes anterior a la salida de Duque, se entregaron muchos bloques de exploración, y ellos tienen 6 años para explorar, y a partir de los 6 años tienen otros 2 años para instalar digamos, los dispositivos necesarios para explotar, y a partir de eso ellos pueden explotar hasta que se sequen, o sea, eternamente, 10 años, 15, lo que sea. Entonces nosotros nunca Claro, dijimos que no. Pero pero necesito no hay terminar una... este concepto, Camila, Sí, porque sí sí. tiene que quedar clara, discúlpame. Explotación nunca se ha dicho que no habrá, porque de hecho se está explotando, y nosotros estamos haciendo una transición energética, pero no es un embeleco de Gustavo Petro. Ahí los expertos lo saben, sino que se hacen y tratan de tomar partido de esto. Es un embeleco del planeta, es un mandato del planeta. Duque en la COP26 fue a decir
que nosotros descarbonizaríamos el 50% de la economía en 2030. Ni nosotros fuimos tan ambiciosos. Nosotros estamos hablando de una transición energética de 15 años que está en el plan de gobierno, y eso significa que no habrá cierre de grifos, que era lo que decía Fico en campaña. El 8 de agosto se cierran los grifos. Nunca se dijo. Pueden revisar. No habla más exploración. ¿Y por qué no habrá más exploración? Y con eso termino. Pues porque si vamos a hacer una transición energética, pues tenemos que parar en algún momento la exploración. Y el momento es este. Y por mandato de la COP y de unos convenios que ha suscrito Colombia a nivel internacional. Claro, pero senador, ¿pero usted de verdad cree que los mercados internacionales no es que estén pendientes de lo que dice una ministra o no, es lo que dice un gobierno nacional? Entonces, ¿eso definitivamente no cree que genera alerta y alarma? Mira, eso es creernos el ombligo del mundo, y los mercados internacionales no les interesa qué pasa en Colombia. Si ustedes termino con esto. Termino con esto ya, Juan, también. Qué pena que me tome la palabra, ya te dejo hablar. Nosotros, mire, estaba muy atento con el tema, y de hecho ayer que tú me invitaste a esto, me puse a mirar entrevistas en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Nunca nombran a Colombia para nada, ni existimos. Y lo que dicen, vean, ni China ni Japón han podido frenar el ímpetu del dólar. Ni China ni Japón, imagínate Colombia. Bueno, quería decir eso. Adelante, Juan Daniel, qué pena, hermano. Juan Daniel. Se congeló Juan Daniel, se congeló Se congeló, ¿sí ve? No, pero bueno, mientras vuelve Juan Daniel, sí quería hacer esa diferencia. ¿Ya está nuevamente? Yo creo que sí, ya Juan Daniel, mi querido Juan Daniel, bueno, mientras vuelve, porque yo no sé, yo creo que toca decirle que se nos vaya y que vuelva. Mientras vuelve, sobre lo que se está haciendo en términos, por ejemplo, de tasas de interés, ¿es adecuado? Sí, pero lo que pasa es que, mire, cuando uno sube tasas de interés, tiene que escoger entre inflación o recesión. Porque si yo tengo tasas de interés bajas, pues la gente pide créditos, el crédito pues obviamente es para comprar carros, casas, para mover la economía. Cuando yo subo mucho las tasas, la gente se abstiene de pedir préstamos, es decir, el circulante se restringe, que eso es lo que hace, digamos, la subida de las tasas, que lo están haciendo también en Estados Unidos. Pero digamos que en este momento en que nosotros estamos hablando de entrar en una recesión, ya tenemos que entrar a modular eso, ¿no? Si hay mucha inflación, subir tasas, pero si ya empieza a haber signos de recesión, ya tenemos que empezar a modularlas hacia abajo. Pero eso es una labor del Banco de la República que respetamos obviamente, y que ellos en su sabiduría han sabido, yo tengo que reconocerlo, que desde que se constituyó como un ente autónomo, el Banco de la República ha dado un buen manejo, digamos, de la economía, y no va a ser la excepción. Pero de todas maneras el presidente se desespera porque ve que al subir tasas, pues también va a restringir un poco la economía. Claro, claro, y es que eso es lo que le afecta al bolsillo de la gente. Y mire que para una persona que esté viendo esto y que esté en su casa y que diga, hola, de verdad cada vez menos me está alcanzando para el mercado. Y el tema, por ejemplo, del salario mínimo. ¿Cuál cree que es ese impacto del incremento del salario mínimo si va definitivamente a afectar la devaluación también, ¿no? Bueno, el salario mínimo es otro chicharrón, porque también tiene que aplicar ahí el dicho de ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Porque si es muy bajito, pues obviamente el bajo poder adquisitivo de la gente afecta a los empresarios, y ellos lo saben. Lo que pasa es que les gusta más el otro lado. Si lo subimos mucho, entonces ya salen a llorar, a decir que se van a quebrar por subirle a la gente mucho. Pero ahí también tiene que haber un equilibrio. Si nosotros tenemos que tener en cuenta la inflación, que son más o menos de aquí al fin del cierre de año, va a poder estar sobre los 12%, a eso yo creo que un salario mínimo decente para el año entrante tiene que estar con un alza entre el 15 y el 20%. Es decir, si hoy si hoy los congresistas chillamos porque no nos alcanzan 35 millones, imaginen una persona que tiene 1 millón de pesos, un milloncito. Yo creo que si le subimos a 1.200.000, obviamente el empresario va a decir, nos vamos a quebrar, pero el empresario tiene que entender que esa plata se le devuelve. Si yo tengo más poder adquisitivo, si tengo más poder de compra, pues ¿quién es el beneficiario? Pues el que vende celulares, camisas, viajes, etcétera. No sé si Juan Daniel está de acuerdo conmigo. Mire, Ahora volvamos. Bueno, por acá volví. Perdón, que estaba que me hablaba y preciso se me fue el internet. Espero que estén escuchando bien.
Yo creo Hola. que lo que dijo el senador tiene un componente válido y es, eso no podemos decir que todo es lo que diga el presidente o la ministra. Estamos en un contexto global y eso siempre hay que tenerlo claro. Pero yo sí difiero respetuosamente del senador Bolívar en que nosotros no es que seamos el ombligo del mundo, pero sí somos una economía emergente que tiene un déficit fiscal y un déficit comercial fuerte. Sí, cuando ese déficit comercial y ese déficit fiscal es muy fuerte, pues tenemos una sensibilidad o una mayor sensibilidad a lo que diga el discurso de la política pública. Me alegra muchísimo que el senador hable de un escenario de transición de 15 años, porque la ministra no ha querido plantear ese escenario de transición de 15 años. Por consiguiente, si es una transición energética, pues tenemos que pensar claramente qué va a pasar a lo largo de esos 15 años y no salir a decir rápidamente no se va a firmar nada más hacia el futuro. Claro, el senador dice sí, se han entregado algunos bloques, hay algunos elementos de exploración, pero también hay que recordar, senador, que el impacto de sobrecarga tributaria que está generando la reforma por la no deducibilidad de regalías y por esa sobretasa va a ser menos rentables esas inversiones. Y sobre todo, para mí en particular, la dependencia que tiene el país sobre el gas natural para la cocción de alimentos. Prácticamente 7 de cada 10 hogares cocinan alimentos con el gas natural, pues lleva a que si le damos duro en la tributaria al sector de hidrocarburos, que es una decisión que tomó el gobierno, pero al mismo tiempo no le dejamos claro que viene hacia adelante, pues las posibilidades de inversión en exploración en gas para hacer más remotas, sobre todo porque donde tiene futuro el gas de Colombia es el gas que está por fuera en la plataforma continental, el gas offshore, y los costos para hacer esas exploraciones son muchísimo más altos. Entonces, no desestimaría el impacto de las declaraciones sobre la franja, llamémosla especulativa o de expectativas que tuvo la tasa de cambio y por consiguiente vemos rápidamente que estos 3 días se ha ajustado la tasa de cambios y el precio del dólar ha bajado, pero seguramente no va a bajar a los niveles que estábamos viendo justo antes de que sucedieran estas declaraciones que sucedieron el 5 de octubre de este año con los mensajes del presidente y la confirmación de las declaraciones de la ministra. Entonces yo le pongo un ejemplo. Si la ministra no hubiera dado esas declaraciones, ¿usted cree que el dólar estaría más bajo? Yo estaría Sí. de acuerdo con que estaríamos en una senda que es común. Diferentes expertos, porque yo no soy el experto en dólar, pero yo leo y me referencio, han calculado tasas sintéticas del dólar. ¿Sí? Y esas tasas sintéticas obviamente van al alza precisamente por el entorno internacional que reflejaba el senador Bolívar, pero hay un margen que casi 300 pesos que hubiéramos podido evitar si no tuviéramos esa incertidumbre, en donde ojalá ese mensaje que da el senador Bolívar y que me alegra muchísimo, sea explícito por parte de ella que la transición energética es en un periodo de 15 años y de aquí a 15 años se van a definir cuáles son los procesos para llegar a esa meta tan importante que tiene el gobierno nacional. Entonces, ratifico, yo sí creo que estaríamos bastante por debajo, algunos analistas hablan de casi 300 pesos por debajo de lo que estamos viendo en este momento. En términos de las tasas de interés que estábamos hablando ahorita con el senador Gustavo Bolívar, ¿cree que se está haciendo bien el tema de las tasas de interés? O sea, que es adecuado. Bueno, en el tema de tasas de interés es algo, ¿cómo decirlo? Puede sonar masoquista, pero hay que reconocer que la inflación, por más de que sea un fenómeno de oferta, tiene un componente monetario. Y ese componente monetario se confirma porque la cantidad de dinero campante y sonante, es decir, efectivo, cuentas de ahorro, cuenta corriente e incluso CDTs, está creciendo a niveles superiores al 13% anual. Eso significa que la capacidad de pago de los hogares en Colombia y de las empresas ha crecido de forma acelerada y por consiguiente las tasas de interés tienen que subir.
si no suben las tasas de interés, y van a ver con la decisión que se tome el viernes por parte del Banco de la República, vamos a seguir viendo, gracias a ese incremento de tasas de interés, ajustes en el precio del dólar hacia la baja, porque la lógica de los inversionistas va a decir, ¿cómo estoy recuperando la rentabilidad real en un país con inflación del 11,4%, subiendo la tasa de interés 1 o 2 puntos porcentuales? Pues entonces me resulta más rentable, puede sonar un poco básico el argumento, me resulta más rentable quedarme en mis inversiones en pesos que irme a Estados Unidos, y por consiguiente la cantidad de dólares que va a haber en la economía no va a escasear y por consiguiente el precio va a poder bajar un poco. Entonces, yo entiendo la posición del presidente y de algunos analistas de decir, no, pero esto es un tiro al pie, subir las tasas de interés, pero si no lo hacemos, creo yo que la responsabilidad fiscal sería muchísimo más costosa, y lo que siempre he invitado de forma muy respetuosa en este debate es a que el gobierno use los instrumentos, ¿sí? Como lo mencionó la ministra Catalina en el Congreso de Camacol. Necesitamos que los subsidios y el programa Mi Casa Ya sigan para que el sector construcción, que se va a ver afectado por las decisiones de tasa de interés, pues reciba un amortiguador y podamos seguir viendo el crecimiento del sector vivienda e infraestructura en el país. Entonces, tasas de interés van a subir, lo importante es que el gobierno use su caja de herramientas para poder ayudar a que los empresarios y los hogares no sientan tan duro ese golpe y evitar que la tasa de interés siga subiendo de forma significativa en el año 2023. Senador Bolívar, ya se volvió un meme que, por ejemplo, que el ministro Campo salga de pronto como un héroe cada vez que hay una confusión en el gobierno nacional, sobre todo en términos, por supuesto, económicos. Se volvió un meme, entonces ya sale la cara del ministro Campo, a ver, ¿qué incendio voy a apagar? ¿Cree que de verdad hay varias salidas en el gobierno nacional en falso que han generado esa desconfianza? No, no hablemos de los mercados internacionales porque no somos el ombligo del mundo, según usted. Hablemos dentro del país, en los colombianos. No han salido en falso la ministra o la viceministra en distintas oportunidades que al ministro le ha tocado, no, venga, tranquilos, esto es lo que va a pasar, no señores, no se preocupen. Sí, yo te lo explicaba antes, aquí extra grabación, antes de empezar, y es que llegamos con mucho ímpetu a querer hacer muchos cambios al mismo tiempo. De hecho, en el Congreso de la República estamos trabajando de lunes a jueves, eso nunca se había visto, porque tenemos 15 reformas andando, y lo mismo en el gobierno. Todos quieren lucirse con el presidente en los primeros 100 días y hacer la mayor número de obras y el mayor número de hechos políticos y etcétera. Y eso hace que se cometan errores de información, o también teniendo en cuenta que hay ministros con mucha experiencia como Campo, como Cecilia López, como el mismo canciller, pero también hay muchos ministros nuevos, jóvenes, a los que hay que empezar a apostar, como Susana Mohamed, como Carolina Corcho, como la misma ministra de Minas. Y obviamente dentro de esa inexperiencia, de repente saltan a un mundo donde se van a enfrentar a 20 micrófonos que nunca habían tenido enfrente, y yo que también fui novato en algún momento, te lo digo, y cometí muchas imprecisiones y desinformaciones por novatada o por ignorancia, te digo que lo hacen de buena fe. Y segundo, ya hoy, como se ha visto, se les ha dado tiempo y ya van asentando el discurso, mejorándolo. Y lo que Gustavo Petro quería en el primer mes es que ellos tuvieran voz propia. Entonces, eso lo escuché en una reunión. ¿Por qué Gustavo Petro no sale a callarlos o a decirles tal? No, yo quiero saber la voz propia de los ministros, y ya cuando sepan qué tiene cada ministro en la cabeza durante este primer mes, fue cuando empezó a sentarse con ellos y a tirar línea, digamos, un poco demorado tal vez, pero hoy y en pocos meses ustedes van a ver un gabinete muy sincronizado con el cambio, con las reformas que estamos haciendo, y estos, digamos, desatinos, que no por desconocerlos porque sería pues perder la objetividad, van a ser cosas del pasado, y el daño que hubieran hecho seguramente se está reparando. Como dice Juan Daniel, no comparto la cifra, pues no creo que porque una ministra diga una cosa, confunda un término, pueda subir $300
el 300 pesos del dólar, nadie sabría, pues nadie es mago para saber cuánto impacta una palabra mal dicha o una promesa mal ubicada, o etcétera, pero digamos que no son 300 y no 50, si sean 2 pesos es mucho, porque digamos lo que nos golpea en este momento es que dependamos exclusivamente de una monoexportación, que es la del carbón y la del petróleo, y lo que lamentamos es que con un dólar tan alto no tengamos un aparato productivo exportador que estaría hoy enriqueciendo el país, porque precisamente esa monoexportación lo que hizo fue volver perezosa toda la industria, y nosotros con dólar a 1.800 hace 12 años, 10 años, y con dólar a 2.000 durante muchos años, pues preferimos importar, nos salía más barato que producir en Colombia. Entonces, yo lo que les digo es, se están haciendo las cosas bien, estas personas son muy honestas, nunca van a ver ustedes a la ministra metida en un negocio robándose algo o pidiéndole a una petrolera dinero para impulsar en la reforma tributaria que no les cobremos, por ejemplo, la deducibilidad de las regalías, etcétera, pero es gente muy honesta que está trabajando, y eso se va a ver muy pronto reflejado en el trabajo de todo el equipo. ¿Cree, Juan Daniel, que esas novatadas las está pagando caro el país? Sí, Y se nos volvió a ir. Ahí está. ahí ya me Juan Daniel también fue novato y cometió sus... Sí, claro, claro, pero afortunadamente, senador, la novatada me tocó como asesor y no como director de DANE. Sí. Y ahí hay algo que yo reconozco, senador, y es una invitación respetuosa. En ese tema de la transición energética, yo creo que el Congreso tiene más cosas que decir. Eso no necesariamente es algo que dependa de un cambio de gobierno, con todo el respeto. Yo creo que una transición energética debe tener un marco legal que defina unos plazos en el tiempo y que sean ley de la República, para que nosotros podamos garantizar que esto sea una visión de Estado y no necesariamente sea una visión de un gobierno. Y yo creo que ahí sí hace falta. Si hace falta y se volvió a quedar congelado. Se volvió a congelar. No, yo decía No, que Juan Daniel también ha sido novato porque cuando salió el censo, obviamente ajá, la primera cifra nos asustó a todos, que eran 42 millones de habitantes. Después obviamente tuvo que ajustar la cifra. Y eso movió también, digamos, mueve, no al nivel de un anuncio económico, pero digamos que siempre nos pasa. Yo también, a mí me ha pasado muchas veces que salgo, doy una información y no era cierta, y uno quiere meter debajo de la tierra, que se lo coma la tierra y eso, pero si ustedes ya notan mis últimas intervenciones ya más acentuadas, más preparadas, porque uno, precisamente la opinión pública lo hace madurar. Esa crítica lo hace madurar a uno y lo hace asentarse un poco, y por eso las críticas siempre son bienvenidas y siempre son buenas. claro, 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 pues es que, pero el tema es qué tanto tiempo nos queda para las novatadas. Esperemos que ya sea pronto que pues podamos ver que no, el país no pague más esas novatadas porque pues, bueno, ustedes dicen no somos el ombligo del mundo, pero sí, pues digamos nos cuesta y le cuesta al presidente también. Yo creo que el plazo son los 100 días, Camila. Claro, Los 100 días, claro. pretexto hasta los 100 días. Ya Pero después, del día 101 para arriba, el que se equivoque tiene que irse, es que ya no hay plazo, digamos. En el mundo entero, ese plazo de los 100 días, como lo decía yo en una entrevista ahí en su emisora, Guantier, se respeta bastante, ¿sabes? Incluso desde la parte ética, la oposición suele silenciarse, pero cuando aparecieron las redes sociales, que trajo consigo también la polarización, esos 100 días ya no se respetan, pero era sagrado que un gobierno pudiera trabajar en silencio sus primeros 100 días, anunciaban digamos, los hechos ocurridos en esos 100 días o los logros, y después ya ahí sí empezaban a darle palo, pero aquí no empezaban a dar palo el 8 de agosto. 24 horas llevaba Petro sentado en la silla, y ya Miguel Uribe hizo un en vivo diciendo las promesas incumplidas de Petro. No, el tipo no había ni sentado en la silla. Entonces, tampoco, nosotros estamos asistiendo a tiempos muy polarizados y también un poco estúpidos de pretender que uno la oposición se hace por hacerla y no
una oposición inteligente, preparada, que esté sacando cosas reales y no especulaciones, mentiras, y por eso es que van perdiendo credibilidad. Ahí está Juan Daniel. Bueno, perdón, estoy empezando como emprendedor en mi oficina y he tenido problemas con el Está internet. ¿Me están novato, escuchando está bien? novato. Sí, deprimí No va a deprimí tener para muchas comunicación. cosas. Entonces, yo lo que decía, yo quería retomar el argumento, senador, ahí en el tema de la transición energética, los mensajes son claves. Recuerden que nos queda muy poquito petróleo y gas para una dependencia muy importante que todavía tiene la economía, por ejemplo, en los hogares en el país. El 68% de ellos cocina con gas natural. Por consiguiente, en la medida en que podamos encontrar de forma sostenible y de forma segura más gas para Colombia y ser autónomos, pues es algo que es supremamente importante. Algunos economistas dicen que el gas en Colombia, la MBTU, sale a $4, mientras que importado sale a $25. Esa diferencia de ver casi 6 veces más caro el gas importado, pues rápidamente le genera una incertidumbre muy importante a los economistas y a los inversionistas. Tanto es así, senador, que hoy o ayer el ministro Campos salió a decir, efectivamente, sirvieron las declaraciones del presidente, sirvió la calma frente a la transición energética, ya los test están en una tasa de interés que está corrigiendo, el dólar está corrigiendo y por consiguiente creo yo que el gobierno, el mismo ministro Campo y el mismo presidente fueron conscientes que si hubo un descuido con algunas declaraciones que generaron incertidumbre en el país. Lo que hay que reconocer, senador, es que la incertidumbre en un mar agitado como el que estamos viendo en el contexto global, pues genera aún más dificultades para la gestión económica del país. Entonces yo sí creo que ahí hubo un elemento que ojalá no se vuelva a repetir, porque lo peor que le puede pasar a Colombia es que el dólar esté caro o que al gobierno le vaya mal, sino que también es importante escuchar opiniones de otro lado alrededor de ese tema. Y pues usted sabe, con todo el respeto, sí tenemos una diferencia muy fuerte sobre el tema de la deducibilidad de las regalías dentro de la declaración de impuestos de renta de las empresas mineras. Vamos a pasar a ser el único país que hace eso. Y eso también puede tener una sensibilidad jurídica, senador, porque podemos estar viendo que el gobierno se exponga a demandas sobre ese artículo en la reforma tributaria, sobre. Sí. Exactamente, pues ahí estamos hablando de precisamente de las novatadas que solamente se pueden dar durante solamente los primeros 100 días, ya después del día 101, esperemos que no más. Bueno, senador, pues gracias por haber estado en este espacio. Pero Entonces, claro, quiero decir algo rapidito sobre lo último que dijo Juan Daniel. Sí. ¿Se puede? Acá, volvimos. Sí, yo quería decir algo sobre lo último que dijo Juan Daniel. Bueno, mira, es lo siguiente. Dentro de, digamos, la desinformación que también trata de sembrar la oposición, hay un elemento importante que es que no entienden también la economía. Por ejemplo, decían que el alza del dólar se daba por la reforma tributaria y es todo lo contrario. Tan pronto como salimos a declarar que la reforma tributaria tendría un monto de 20 billones y que ese era, digamos, el monto acordado ya por la coalición de partidos, también eso le da un mensaje estabilizador a los mercados y sobre todo que ese mismo día Gustavo Petro sale y anuncia que una parte de la reforma tributaria va al déficit fiscal, es decir, a disminuir el déficit fiscal, que ahí enseguida los acreedores nuestros, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, y los mismos capitales especulativos dicen, ese país está entrando en una era de manejar responsablemente la regla fiscal, porque si nosotros destináramos, por decir algo, 10 billones de la tributaria para disminuir el déficit fiscal, estamos hablando que en 4 años tenemos 40 billones, que son más o menos 3 puntos del PIB, y eso ya nos mete en la regla fiscal, porque si el déficit está en 5, 7, algo así, pues ya podríamos entrar en la regla fiscal que más o menos siempre ha estimado que no nos pasemos del 3% del PIB. Entonces, fíjese que aunque tiene detractores, la reforma tributaria va en beneficio de quién, de los mismos empresarios que están haciéndole hoy el matoneo a la reforma tributaria, porque si el país entra en una era de estabilidad económica, de responsabilidad fiscal
y de repente, a través de estas reformas, volver a lograr el grado de inversión, pues los que ganan son los empresarios. Entonces hay una incoherencia en la manera en que se hace oposición, y es no entender estas dinámicas y no entender que quien gana más con esta reforma tributaria es el empresariado, porque si el país estabiliza sus finanzas, pues obviamente vamos a tener un país a flote. Hoy no lo tenemos. Bien. Pues yo les agradezco a ambos por haber estado en este espacio. Quisiera simplemente al final ya preguntarle sobre el futuro, porque es que hace un día usted fue noticia, senador, que se nos va, que va a renunciar, pues tanto que ya le dije, senador, ay no, qué terrible. Venga, senador, ¿cuándo se La va? primera que me dice senador. Pues mira, ¿Cuándo, ¿cuándo se yo va? quisiera, cuando se termine de tramitar el Plan Nacional de Desarrollo, me parece que es un hecho político inédito en Colombia, hermoso además, de recorrer 51 regiones, de hacer esos diálogos vinculantes, de permitir a la gente excluida por siempre de la opinión pública, de trazar ese Plan Nacional de Desarrollo, de decir cómo tiene que ser la Colombia de los próximos 4 años. Yo no me quiero perder eso, por eso todas estas voces de que renuncie hoy para que se vuelva alcalde, yo no cambio eso por disfrutar ese Plan Nacional de Desarrollo que va a entrar por mi comisión y que yo tengo ese honor de presidir. Es Bueno, yo decir, ya estaba emocionado de que la competencia fuera con usted, senador. Yo ya estaba emocionado de que la competencia fuera con usted. Pero exactamente. hubiera sido muy lindo porque nos respetamos mucho, Juan Daniel. Yo creo que hace falta el respeto en la política. Yo creo que Claro. debemos dejar atrás esa polarización tan horrible que hay. Claro, Muy y es buen que se punto, puede muy pensar, buen se punto. puede pensar distinto, pero en respeto. Claro, claro. Juan Daniel, ¿cómo va esa campaña en la alcaldía? Ya para cerrar. Bueno, ya aprovechando que el sábado es 29 de octubre, pues ya la registraduría emitió la resolución el viernes pasado, el 21 de octubre, de cómo y cuáles son los procedimientos a partir del 29 de octubre para inscribir los movimientos cívicos o los movimientos ciudadanos para poder, una vez autorizado el movimiento y la plantilla de firmas, iniciar la recolección de firmas en toda la ciudad. Un tema clave es un proyecto de ciudad basado en el respeto, en evitar la polarización y sobre todo en que miremos cómo Bogotá deja de ser el segundo fortín político del país y se convierte en verdaderamente esa rueda de las 4 que tiene la economía colombiana, que va a ser clave para mejorar las condiciones sociales y económicas de todo el país alrededor de temas asociados con la inseguridad, la movilidad, el empleo formal, la reducción de la pobreza y un poco resaltando lo que señalaba el senador Bolívar, que quepamos todos, que podamos ser respetuosos de las diferencias y que tanto migrantes, campesinos, población afrodescendiente, indígenas, población con discapacidad, población LGTBIQ+, en Bogotá puedan dar un ejemplo de que efectivamente todos podemos aportar a construir ciudad. Entonces, vamos a iniciar el proceso de recolección de firmas y esperamos que para febrero o marzo, si las cosas se dan, tengamos ya las firmas avaladas para ser oficialmente candidato a la alcaldía de Bogotá. Pues pendientes de esa candidatura y senador, pendientes Una pregunta también. rápida. Sí. Una preguntita rápida que dice Juan Daniel que Bogotá deje de ser el segundo fortín político. ¿Cuál es el primero, Juan Daniel? Oh, pues el primero, todo el mundo quiere ser alcalde de Bogotá para ser presidente y yo creo que hay que pensar en que Bogotá es una ciudad más allá de ser el trampolín para ser presidente de la República. Creo yo que ese cambio de actitud es clave porque un alcalde que quiere ser candidato a la presidencia seguramente va a disminuir su capacidad de decisión o de injerencia en muchas cosas en el último año de su gestión. O sea que usted no quiere ser presidente, Juan Daniel. Perdóname, María Camila. Que entonces no quisiera ser presidente. Dios santo, perdóname que el internet me está fallando otra vez. No, bueno, no se preocupe. Pero bueno, ya te escuché. ¿Me repites, por favor? Que si entonces no quiere ser presidente.
ella creo que ha sido clara con que ella tiene un interés muy fuerte para ser presidenta. No, usted. ¿Yo? Sí. Pues primero quiero ser alcalde todo a su tiempo. Primero quiero ser alcalde y quiero ser un buen alcalde. Si me va bien y si llego allá, ahí pensamos y nos planteamos otra pregunta. Pero primero quiero ser un buen alcalde. Eso creo que fue algo que desde lo personal me sirvió muchísimo, en que yo quería ser un buen director de DANE. Sí, y para ser, no estaba esperando a que me nombraran otra cosa, sino que quería ser un buen director de DANE y hacer bien la tarea. Pues pendiente de la candidatura, de lo que queda en el Congreso de la República, también del senador Gustavo Bolívar, y vamos a ver a qué se va a dedicar después y si de pronto definitivamente el presidente, yo creo que no lo va a dejar ir, vamos a ver si de pronto le ofrece algún puesto en el gobierno. Usted ya lo ha pensado, ¿no, senador? Yo le he dicho que si eso llega a pasar, tiene que ser una labor ad honorem, porque precisamente lo que necesito es tener espacio para mi actividad privada, que es la televisión, el cine, los libros, para poder, digamos, solventar unos problemas económicos. Sí, pero si es cambiar de un senado para un ministerio, no me sirve, no me sirve porque sigo amarrado. Quiero estar más libre, de repente en alguna otra actividad donde yo pudiera colaborarle a Gustavo Petro con el cambio, con su gobierno, pero tiene que ser definitivamente sin salario. Bien, pues a Gustavo Bolívar y a Juan Daniel Oviedo, muchas gracias por haber estado acá. No, a ti, María Camila, senador, encantado de haber compartido con usted Que me también dé las trabajo en la diferencias campaña, Juan y de Daniel. verdad. Oiga, que le dé trabajo, Juan Daniel. Claro que sí. Bueno. Chao, chao. Un abrazo. Oiga, no, pero mire, una cosa, mire, no dejen escapar esto, no dejen escapar esto tan curioso. Esta entrevista lleva 44 minutos y antes de empezarla hablamos como 10, o sea, yo me estoy desplazando por la ciudad hace 54 minutos y me falta media hora para llegar al trabajo. Increíble. El tema de Increíble. movilidad es impresionante y lo que le va a El tocar a... promedio, el DANE Es sacó un dato y es que el promedio la gente se está demorando 57 minutos, el Llevo trayecto promedio. 57 minutos desplazándome y me falta media hora, por lo que, Por Juan eso. Daniel, el principal problema de Bogotá hoy es la improductividad que genera esta mala movilidad. Es increíble, desplazamientos de hora y media, 2 horas dentro de una ciudad, eso no puede seguir pasando. No, y sobre todo que eso expone a las personas a también la inseguridad del sistema de transporte masivo y a que la gente pierda la apreciación de calidad de vida en la ciudad. Es un tema crítico que ahí lo que queremos, senadores, es ver cómo Bogotá tiene un paquete de incentivos para que los empresarios efectivamente se comprometan al teletrabajo cuando pueda suceder. Exactamente. Claro. Muy bien. Bueno. Gracias a los dos. Les mando un abrazo. Gracias, Camila. Pendientes del link para compartirlo. Chao, Juan Daniel. Claro que sí. Un abrazo. Chao, chao.